Nuevamente con ustedes, ya habiendo visto las dos presentaciones que se vinculan con lo que implica los instrumentos de medición de las variables y que ya vimos que en cada caso, cada una de ellas se manejan en forma distinta y requieren estrategias específicas que no podemos ni debemos obviar. En el protocolo deberá señalarse cuál de todas estas estrategias es la que se va a ocupar dependiendo del tipo de variables que estemos manejando en nuestro trabajo de investigación. Pero una vez que ya hicimos las mediciones correspondientes, ya sean a través de cuestionarios, formatos electrónicos, lo que ustedes hayan destinado para hacer la medición o captura de la información, viene la necesidad de que nosotros manejemos estos datos, y para manejar estos datos necesitamos tener también un control de calidad de los mismos con el propósito de evitar sesgos. Y en ese sentido es muy importante que ustedes consideren, antes de realizar su recopilación, el que solamente recopilen precisamente las variables que ustedes necesitan. ¿Y a qué me refiero? Me he encontrado en ocasiones personas que dicen que, bueno, que ya que vas a hacer una encuesta de opinión sobre los servicios que otorga nuestra unidad médica, ¿por qué no una vez les preguntas si están satisfechos con el servicio que otorga el área de salud reproductiva o de planificación familiar, y le agregas estas otras preguntitas? ¿Por qué no, además de esto, alguien más se acerca y dice, ¿por qué no? Además les pedimos saber que su opinión sobre el tiempo de espera de la consulta. Y se van pegando 2, 3, 4, 5 ideas de preguntas que pueden agregarle al cuestionario que ustedes hicieron, y algunos incluso de sus compañeros o compañeras dicen, pues aprovechamos en la misma población o la misma muestra en la que vas a trabajar para que nosotros hagamos lo nuestro. Eso no es conveniente, porque lo único que van a conseguir es que haya fuga de información, es decir, que no completen adecuadamente sus cuestionarios, o que ustedes haya preguntas que no habían pensado y que en un momento dado se involucren dentro de su trabajo y que les produzcan dificultades para el manejo. Otro elemento importante que hay que vigilar es la selección del sistema y los formatos informáticos adecuados para la gestión de la base de datos. Esto es, si ustedes ya planearon trabajar la captura de su información en Excel, pues adelante, que lo van a hacer en SPSS, y que lo van a hacer en el formato de EPIINFO, bueno, pues en EPIINFO, o cualquier otro formato que ustedes hayan diseñado para obtener la información y poder tener esa base de datos que esté adecuadamente diseñada para recibir la información. Hay que programar la base de datos para señalar los datos que se pierden porque no contesten, los que estén fuera de los límites de la medición que en algún momento dado nosotros habíamos considerado, y también las respuestas con valores ilógicos. En ese sentido es importante que si nosotros hacemos nuestro documento o nuestro cuestionario o formato de recopilación de información, tengamos muy claro qué es lo que vamos a hacer en caso de que alguien nos conteste, si le damos el documento para que lo llene, y pues que lo haga en forma correcta y que no nos contesten datos que no son los adecuados a las preguntas. De allí que los formatos que se dan para un autollenado, que se le llama, pues a veces tengan la enorme desventaja de que la gente escriba otras cosas que nosotros no esperábamos. Es preferible hacer un documento con una entrevista y que el propio entrevistador en un momento dado sea el que llene la información en los formatos. El uso de formatos electrónicos es cada vez más frecuente, en el que se evita precisamente todo esto, pero la advertencia ahí está en caso de que lo hagamos en un documento en papel. Por otra parte, cuando ustedes arman una semblanza o un esqueleto general de cuál va a ser la base de datos, pues también es importante que estos valores que decíamos, los perdidos, los fueras de límite o los ilógicos, sean considerados cómo los van a manejar,
en qué sentido van a dejar las casillas en blanco, o le van a, cuál va a ser el código de manejo de esta información que puede en un momento dado crearles problemas y no tener una base que le llamamos limpia, sino al contrario con muchos errores, lo cual debe evitarse a la medida de lo posible. También planifiquen el análisis y las pruebas con tabulaciones simuladas con el propósito de que a la hora de que ustedes ya estén en el trabajo real del trabajo de campo, pues no resulte con que no habían probado a ver si funcionaban o no sus macros o las fórmulas que iban a ocupar para hacer los cálculos de análisis. Es importante que esto quede probado antes de hacer el trabajo. Diseñen formularios, ya sean en papel o electrónicos, y cuiden los detalles que están aquí marcados. Primero, que sean autoexplicativos, que sean lo suficientemente claros con instrucciones de qué es lo que debe hacer las personas que tengan en sus manos el documento, que le digas, rellene los espacios con una cruz, márcalos con un óvalo, no deje espacios en blanco, que haya todo un instructivo claro y preciso de cómo debe de llenarse el formato. Debe haber coherencia. Por ejemplo, las opciones de múltiple elección deben ser exhaustivas y mutuamente excluyentes, con un formato claro para introducción de datos y fechas o indicadores de patrones de exclusión. Deben imprimirse y deben estar escritos con mayúsculas y minúsculas. Eviten, por favor, el uso de mayúsculas en forma exclusiva. Eso, primero, está demostrado que hace más laborioso, cuesta más trabajo leer un documento que está escrito con puras mayúsculas. Y si alguno de ustedes lo hace porque no se acuerda cómo se tienen que acentuar las palabras, pues están en un error. Deben de cuidar su ortografía y en ese sentido utilizar siempre impresos con mayúsculas y minúsculas. Deben ser estéticos, que no estén amontonados con letra tan pequeña que quieran hacerlo todo en una página y le ponen tan chiquitos los espacios que hasta da flojera leerlos y verlos, y como consecuencia de que hacen con tamaños de letra muy pequeña, pues se hace difícil su lectura. Hay que evaluarlos previamente con un proceso de validación. En caso estamos hablando solamente de que sean tests, cuestionarios o inventarios que requieren ese proceso de validación, y habríamos que mencionar el nivel de confiabilidad estadístico que tienen y si se llevó a cabo un proceso de valoración o de evaluación del constructo, de la validez de constructo, que es la de más alto nivel que debe tener un instrumento. Si esto no se tiene, o si el propósito del trabajo de investigación es probar un instrumento, entonces se requerirá señalarlo en el protocolo propiamente, que la idea es probar ese instrumento. Hay todo un proceso para hacerlo, es un trabajo de muy alto nivel, ya sea crear un nuevo inventario o test o cuestionario para evaluar alguna variable, y requiere, pues, es propiamente todo un proceso de investigación en sí mismo. Si en alguna ocasión hay oportunidad, veremos cómo se tendría que hacer ese proceso. Lo ideal es que en cada página pues tenga un folio, que sepan cuál página va primero. Si su cuestionario tiene 3 o 4 páginas o más, el que ustedes tengan el formato en papel y luego se les caiga y digan, ay, ¿cuál página era primero y después? Y se confundan, allí va a ser un problema. Ponerle su número de página, puede llevar incluso un código de barras o un código QR que identifique al instrumento que ustedes están utilizando para recopilar esa información. Después de esto, como ven en el esquema, dentro de la recolección de información debe haber una organización lógica de actividades. Deben de decir la secuencia en la que se van a hacer estas actividades y necesariamente de cada una de esas actividades qué se va a hacer, quién o quiénes lo van a hacer, cómo lo van a hacer y el tiempo que van a emplear en cada actividad. Esta descripción o secuencia de actividades tiene importancia porque nos permite organizar de una manera clara y precisa
qué recursos vamos a ocupar, en qué momento los vamos a ocupar, quiénes van a hacer y qué es lo que van a hacer, si en un momento dado hubiera necesidad incluso de hacer un proceso de capacitación de los encuestadores o de las personas que van a recopilar información o que van a hacer alguna maniobra específica en su proyecto, pues deben de describir cómo se va a hacer esa capacitación, si van a ocupar cuántas horas, si va a ser un taller, si les van a dar a las personas material especial para utilizarlo, cómo lo van a utilizar. Todo eso debe estar claramente señalado en esta parte. Obvio que todo este cuidadoso detalle que acabamos de señalar nos lleva a evitar los sesgos de los que ya hemos hablado, los sesgos de selección, información, medición y análisis. En términos muy sencillos, son las siglas SIMA, SIMA es una mnemotecnia en la cual nosotros debemos de cuidar que todos estos elementos sean realmente vigilados para el control estricto de la calidad de la información que van a obtener y sobre todo, entre otras cosas, el control de fuentes de error intraobservador e interobservador en el caso de que participen expertos o evaluadores de alguna actividad que vayan a realizarse. También es conveniente explicar los métodos para estandarizar las mediciones que se realizarán durante la investigación. Y bueno, en los ensayos clínicos, en los estudios de cohorte y los de casos y controles, es muy conveniente hacer una prueba piloto. Esta prueba piloto debe hacerse con algunas de las unidades de observación. Quiero aclarar que no hay una fórmula específica para decir de qué tamaño debe ser la muestra para la prueba piloto, pero en términos generales vale la pena emplear al menos el 1% del presupuesto general del proyecto en la prueba piloto, la cual debe ser lo más parecida posible a lo que se realizará en el estudio real. ¿A qué se refiere la prueba piloto? Pues es una simulación de lo que nosotros vamos a hacer en nuestro trabajo y los resultados deben ser comentados y hacer los cambios necesarios. Cambios que se pueden dar en el instrumento o en los procedimientos de aplicación de los instrumentos o del llenado de los instrumentos. Esto es muy útil porque nos evita que cuando ya estamos en el verdadero trabajo de investigación se tengan que hacer esas correcciones. Debe haber cambios o puede haber cambios, inclusiones, eliminación de variables o estrategias de aplicación que de alguna manera están ahí de la mano de lo que nosotros necesitamos hacer y cómo se va a dar a cabo la entrevista o la comunicación con los entrevistados si fuera un trabajo de carácter de recopilación de información de personas. Puede haber dudas en la comprensión o entendimiento de las preguntas y que nos digan es que en tu cuestionario cuando estás preguntando tal elemento la gente no está segura de qué debe contestar y me dijeron que si sí, que si no, que si debía ser de esta manera o de esta otra, y esas aclaraciones hacen que en un momento dado tengamos que corregir el formato de los instrumentos y el tiempo usado para cada una de las actividades es muy importante. A veces nosotros creemos que se va a hacer en un breve tiempo y resulta con que se lleva mucho más del que habíamos imaginado. Ver y vigilar el correcto uso del lenguaje, ya sea escrito o verbal, en la forma en la que se solicita, por ejemplo, la participación de una persona en un cuestionario, en una encuesta. El llenado de las bases de datos y codificación debe ensayarse en la prueba piloto, como dijimos hace un rato, y la determinación de la tasa de respuesta y de no respuesta es importante. A veces nosotros esperamos que vamos con nuestro muestreo muy fácilmente a encontrar personas que estén dispuestas a respondernos y resulta con que hay gente que nos acercamos con ellos y nos dicen no tengo interés en participar y muy en su derecho está en no querer, pero el hecho de que nosotros tengamos esas negativas a participar en los estudios ya nos está diciendo en alguna forma que la temática,
o la manera en la que se está solicitando la participación no es la correcta, y habrá que definir cuál va a ser la estrategia a seguir para mejorar nuestra tasa de respuesta y disminuir la de no respuesta. Todos estos cambios que se hagan a partir de la prueba piloto pues deben comunicarse en el propio informe del resultado y decir qué fue lo que sucedió cuando nosotros hicimos la prueba piloto y qué elementos fue los que fue necesario cambiar o modificar. Luego de esto nosotros tenemos que hacer el diseño y construcción de base de datos, es decir, planear nuestra codificación de la información. Podemos llenar, cuando nosotros ya tenemos los cuestionarios en papel, por ejemplo, y nos llegan, acá están los 300 cuestionarios que ya se llenaron, pues ahora lo que hay que hacer es pasar toda esa información a nuestra base de datos, y en la base de datos pues lo ideal es que nosotros hagamos lo que se llama una máscara de captura, en donde nosotros sepamos en esa máscara qué códigos alfanuméricos vamos a asignar a cada una de las variables para nuestro manejo estadístico. Es decir, si nosotros preguntamos el sexo de la persona y nos dicen mujer u hombre, podemos asignarle un número a cada una de estas posibles respuestas y las vamos a tener en un código en el cual nosotros podamos decir si le escribimos 1 o le escribimos número 2, el 1 corresponde a mujeres y el 2 corresponde a hombres. Y en ese sentido, todas nuestras variables idealmente deben ser capturadas en la base de datos. De allí que como consecuencia convenga cuando hacemos preguntas o cuestionarios que sean de preguntas cerradas en donde las opciones se puedan numerar y de esa manera nosotros manejemos exclusivamente en nuestro trabajo, en nuestra hoja de cálculo de Excel o de cualquier otro programa que estén usando, valores numéricos, pero debe estar perfectamente codificada. Ahora, debe incluir en nuestra base de datos el nombre de la variable, el tipo de variable, su escala de medición y tamaño o amplitud de caracteres, asimismo los códigos de las respuestas cerradas que acababa yo de señalar. Debe indicarse qué programa estamos utilizando para hacer esta base de datos, si es una hoja de cálculo, es un procesador y cuál es el que se va a manejar para el almacenaje de nuestros datos obtenidos. Tenemos que incluir también un cronograma. El cronograma, vamos a ver una presentación que nos explica con mayor detalle lo que es un cronograma, pero es un esquema en el que vamos a señalar las etapas generales de la planeación y ejecución del proyecto, que puede ser dependiendo de lo que se tarde uno en semanas, quincenas, meses o semestres, según sea la actividad que se tenga que realizar en el proyecto. Y en el cronograma, pues idealmente es que nosotros tenemos que hablar desde la etapa de la planeación del proyecto, hablando de cuánto tiempo nos tardamos en generar todo el protocolo, y vean que aquí viene un listado prácticamente de lo que es el protocolo, cuánto tiempo nos vamos a tardar en hacer nuestro reporte, en obtener las autorizaciones, en la impresión del trabajo final, la solicitud del examen de tesis. Todos estos puntos idealmente debe de incluir nuestro cronograma, y para eso pues vamos a ver una presentación al respecto.